los tópicos de España quizá el que menos me gusta es el tópico de Andalucía, no porque mienta, que miente, sino porque quiere invitar constantemente a la resignación. Quienes asesinaron a Lorca sabían lo que hacían y quizá quienes no lo quieren encontrar siguen sabiéndolo. En España se ha acabado una época y aunque ni los políticos, ni los medios, ni los interesados parecen darse cuenta, este país entra en un nuevo ciclo. Estos días en Andalucía he visto que ese mito de la alegría se ha trocado en llanto. Demasiada gente arrastrada a la tristeza, demasiada gente preguntándose por qué en un país rico se ha alcanzado tamaño nivel de postración. En España hay un régimen que se está marchando y otro que apunta sus velas en el horizonte, pero que todavía está por llegar. Todo apunta a que Andalucía va a ser el momento del cambio, pero lo viejo que no termina de marcharse y lo nuevo que no termina de llegar pugna en ese país altivo y al que todavía le espera tanto futuro para definirse. Esta noche en La Tuerca vamos a ver si somos capaces de levantarle las faldas a los santos del pasado y encontrarnos con la verdad de esa tierra que tiene la oportunidad ahora mismo de empezar a marcar el cambio en nuestro país. Quedan 3 días para que el pueblo andaluz hable en las urnas. Los resultados, según las encuestas, parece que hablarán a favor del PSOE, aunque lejos de la mayoría absoluta. Sería el peor resultado desde el año 87, aunque quedarían por encima de un Partido Popular que bajaría de 50 a 29 diputados. El descenso de ambos partidos se explicaría por la irrupción de Podemos, que obtendría 15 escaños, y de Ciudadanos, que se haría con 12. Izquierda Unida continuaría presente, pero con 4 parlamentarios menos. El nuevo mapa político andaluz presentaría 3 novedades: un claro desplazamiento hacia la izquierda, una reducción paralela del espacio de la derecha y una amplia distancia entre el PSOE y el Partido Popular, mientras la expectación crece en torno a los posibles pactos. Este será el inicio del año electoral que nos queda por delante. Hoy hablaremos sobre Andalucía y sobre qué ha pasado para que después de tantos años siga yendo por el mismo camino. Bueno, pues para discutir de nuestra amada Andalucía tenemos como siempre una mesa de lujo. Juan Tortosa, maestro de maestros, maestro de periodistas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pero yo prefiero seguir aprendiendo, ¿eh? Bueno, cuánta gente nos dice que aprende de ti. Nos acompaña igualmente Isidoro Moreno, catedrático en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Muchas gracias. Tenemos a Marina Rodríguez, de Juventud Sin Futuro. Marina. Hola, ¿qué tal? Andaluza. ¿De dónde eres? De Sevilla. De Sevilla. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Jesús Pozo, periodista y fotógrafo. Muchísimas gracias por estar vosotros. igualmente con nosotros. Y José Luis Serrano, candidato por Podemos en Granada y amigo. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Hemos dicho siempre que España era diferente, recordando aquello que planteaba Fraga para que la gente viniera a los paradores y a nuestra maltrecha economía, de alguna manera enamorados de nuestro atraso. Aquel lema que buscaba atraer a turistas, de alguna manera señalaba al mismo tiempo un país que no estaba acompasado en su reloj con el resto de Europa. Podemos hacer la misma pregunta con Andalucía. ¿Es Andalucía diferente? Os damos un minuto para arrancar el debate. Juan. Andalucía lo que tiene es un atraso tan enorme que por mucho que avance, aunque solo avancen los demás al mismo ritmo, no consigue cazarlos. Pero lo que sucede además es que la gestión que se ha llevado a cabo en Andalucía en los últimos años ni siquiera ha conseguido mantener el mismo nivel de crecimiento. Es decir, el porcentaje de crecimiento en casi todas las autonomías del resto del Estado español ha sido mayor que el porcentaje de crecimiento de Andalucía, con lo cual puedes presumir de haber crecido, pero ni siquiera al mismo ritmo. Sí, ¿o no? Bueno, evidentemente Andalucía es diferente. Andalucía tiene una identidad histórica diferenciada, una identidad cultural propia y una identidad política también reafirmada el 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero del 80. Por tanto, tiene todas las características de una nación cultural y política no reconocida. Claro, lo que ocurre es que en gran medida el nacionalismo español se ha cebado contra Andalucía, mucho más que contra Cataluña o contra el País Vasco.
porque no ha sido una cuestión solamente de opresión o de dificultar o de poner trabas a las expresiones culturales de esos pueblos, sino que ha vampirizado muchas de las expresiones de la cultura andaluza, las ha desactivado y les ha servido para tratar de vestir a un maniquí, el maniquí del Estado español, supuestamente nación, que necesitaba evidentemente ropajes. Y eso, tanto para negar el carácter plurinacional del Estado español, para negar a Cataluña, para negar al País Vasco, para negar a Galicia, etcétera, como también para negar a Andalucía con el cuento chino de la identidad desbordada de Andalucía. Tenemos tanta identidad que, bueno, todo se disuelve y la perdemos. Así llevamos 200 años, no solamente en las últimas décadas. Ahora le damos otro par de vueltas. Marina, el planteamiento de la diferencia de España siempre ha sido como una suerte de grito, lamento, ¿no?, respecto a un desarrollo democrático que nos faltaba en España, mientras que parece que avanzaba en Europa. Y de ahí la pregunta de la diferencia, más que por la identidad, por esa justificación, ¿no?, de que en nombre de nuestra identidad tenemos derecho, pues eso, ¿no?, a mantenernos en el atraso. ¿Es Andalucía diferente? Yo creo que Andalucía es diferente en algunos aspectos en cuanto a las condiciones que ha vivido en su propio desarrollo, condiciones que han venido en algunos aspectos en cuanto al desarrollo general del Estado y las condiciones que ha vivido y la organización social que ha tenido a lo largo de los siglos en cuanto a industria, el tema de la importancia del factor agrario, y al mismo tiempo, en cambio, ahora también estamos viendo que la problemática que se está desarrollando allí es muy similar, aunque en algunos casos más duras que la del resto del Estado. Es decir, siendo diferente por algunos condicionantes, de todas maneras está sufriendo problemas comunes, reaccionando de una forma también con necesidad de responder a ellos, y en ese aspecto sí que tenemos muchos aspectos en común con el resto del país. Muchas gracias, Juan. Perdón, Jesús. Bueno, yo puedo estar en parte de acuerdo con Juan, pero creo que hay que recordar también cómo era Andalucía hace 30 años. Yo recuerdo de jugar al baloncesto en una balsa de riego en Almería, ¿no? Ahora hay pabellones en casi todos los pueblos, ¿no? Sí reconozco que nos hizo mucho daño Ortega con aquella frase famosa de que somos indolentes y que nos gusta trabajar solamente para divertirnos, y ahí empezó el gran problema de Andalucía, creo yo, ¿no? Y luego hay que hablar también de la emigración. O sea, Andalucía eso ha sido un pueblo de migrantes donde la derecha y el capitalismo se ha cebado exclusivamente para tener chiringuitos en la costa y tener una agricultura que alimentara al resto del país, ¿no? Los emigrantes se fueron a la industria catalana y del País Vasco, y yo creo que ahí tenemos parte del atraso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años? Pues que no ha habido nadie que aproveche el inmenso dinero que ha llegado a Andalucía para crear cultura. Yo creo que el problema de Andalucía es que ha faltado cultura y educación. Cultura democrática, supongo que Cultura democrática y cultura de todo tipo. Ha habido una... Cultura franquista sí que ha habido. Muchísima. Hombre, claro, si ese es uno de los grandes problemas. Ahora seguimos. José Luis. Yo sé, Juan Carlos, que te gusta Carlos Cano. Y seguro que recuerda esa Aunque canción. a Wyoming no le gusta que cante a Carlos Cano, cosas que tiene Wyoming, que no... Venga, vamos a cantar. Se acabe el paro, llega trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, paz y alegría, nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Fecha de esta canción, 1977. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en 2015 esta canción iba a ser el programa de Podemos Andalucía, en síntesis? Que vuelvan pronto los emigrantes. A ver, vamos a ver. Respondiendo a tu pregunta, ¿Andalucía es diferente? Sí. Andalucía es culturalmente diferente, como Isidoro acaba de explicar y ha escrito desde hace 30 o 40 años. Nosotros tenemos una identidad cultural fortísima, teniendo en cuenta que desde que se cae el califato en 1009 hasta el Estatuto de Carmona no hay una unidad política que se llama Andalucía. Esto es sorprendente, es decir, porque somos culturalmente una nación y no hemos sido Estado ni ganas, nunca. Ahora bien, luego, hablando en el periodo de las 4 últimas décadas del régimen del 78, lo que nosotros tenemos es una diferencia peculiar, que es una forma de articulación del mismo régimen del 78 con 5 nudos sistémicos, diría yo, que ahora no es el momento de exponerlos todos, pero que sí que son, digamos, los 5 nudos que matizan y que nos llevan a una situación de colonización.
Yo me atrevería a calificarla así, de colonización económica. Bueno, pues vamos a abrir el debate. Sí que parece cierto que le cuesta menos trabajo a Andalucía poner a políticos en Madrid que a otras partes del Estado, pero eso no parece que haya servido para que en estos últimos 33 años, pese a las mejoras, Andalucía deje comparativamente de ser la cenicienta del Estado. Y sin embargo, parece que las encuestas siguen reconociendo a esas personas que en 33 años parece que no han tenido tiempo suficiente como para solventar los problemas de Andalucía, reclamen con éxito un apoyo decidido. Adelante el debate. Juan Isidoro. Juan. A mí, he comentado durante esta semana en varias ocasiones lo que más me llama la atención, que es lo importante que es el papel de lo que pueda pasar en Andalucía el próximo domingo con respecto a lo que es la geografía política del Estado en los próximos meses, y en cambio el aparentemente escaso interés que las elecciones andaluzas están teniendo para los partidos de ámbito estatal, o por lo menos para sus líderes. Es decir, si realmente es tan importante Andalucía, que lo es, ¿qué hace Pedro Sánchez, que solo ha ido una vez hasta ahora a Andalucía? ¿Qué han hecho los demás partidos? Es decir, ¿por qué estamos dejando solos? ¿Por qué estamos dejando solos a que Andalucía se busque la vida para luego decir, sí, pero esto es muy importante? Algo falla. O sea, yo pienso que todo el mundo se está buscando la vida ahí. A mí me da pena, por ejemplo, el pobre Moreno Bonilla, a mí me da pena. Es decir, lo abandonado que está el hombre por ahí, yo creo que lo tienen verdaderamente, pero es que lo que sucede con él, sucede prácticamente también con muchos partidos, es decir, quizás, incluso en Podemos, hay poco apoyo por parte del resto del Estado a lo que es la candidatura de Teresa Rodríguez, ¿no? En el caso del PSOE, pues no sé qué decirte, porque el verso suelto que supone Susana Díaz, para mí también me merece un análisis aparte, es decir, no tiene tanto que ver con que lo deje Madrid de lado también como la capacidad que tiene de dominar un aparato que ya es hegemónico dentro del Partido Socialista, pero que no responde a lo que es la realidad andaluza tampoco, porque lo que en realidad tiene el Partido Socialista es un suelo electoral que asegura un determinado planteamiento que hace que se desentienda Madrid para que, si la victoria existe, poder patrimonializarla, pero si la derrota llega, también poder conseguir que funcione en contra de los intereses de Susana Díaz. Bueno, yo creo que estas elecciones sí les interesa también a los partidos hegemónicos. El señor Rajoy y ministros están cada 2 días en Andalucía en mítines, esto, lo otro y lo otro. Y sí, Rajoy está cada 2 o 3 días en Andalucía en mítines. Entonces, claro, al Sánchez es que no lo deja a su compañera, porque quita votos. A ver, yo creo que no se entiende la situación política de Andalucía, ni los resultados de las diversas y sucesivas elecciones y todo eso, si no entendemos que el PSOE en Andalucía es el PRI mexicano. Es decir, el sueño de Alfonso Guerra de construir al Partido Socialista Obrero Español como el PRI en el Estado español, no lo consiguieron, pero sí lo consiguieron en Andalucía. Esto por una serie de motivos que, claro, serían bastante... la concreción no tal, pero... En la tuerca, a diferencia de las demás tertulias, la gente puede hablar lo que necesite. No, bien, gracias. Mira, el PSOE sacó una cantidad de votos el año 77, en las elecciones semidemocráticas del junio del 77, y luego en el 79, incluso en sitios donde no tenía un solo militante. Ahí funcionó la memoria histórica, realmente. Ahí funcionó la cuestión antifranquista, de que el partido que durante la República era el hegemónico, y en la provincia de Jaén, por ejemplo, en Jaén cabían todos en medio taxi, el Partido Socialista en esas fechas, y sin embargo sacó mayoría absoluta de votos. Bueno, esto no es fácil de entender si no se conocen las características de la sociedad y de la cultura andaluza. Bueno, a partir de ahí se formó no un gobierno, se ha formado un régimen, es decir, una red política, financiera, económico, mediática, que después de 33 años ya, que más 4 de la preautonomía, que también tuvieron la presidencia, es un régimen que dura tanto ya como el franquista. Evidentemente, con una legitimidad democrática de origen, no se asuste el personal, pero con una deslegitimación de función. Claro, entonces, un régimen significa una red de clientela, significa corrupción, significa los caciques andaluces
no son los antiguos dueños de Cortijo, que entre otras cosas son ingenieros agrónomos y van en buenos coches y no a caballo. Los caciques en estos 30 años son la mayoría de los alcaldes del PSOE, en cada pueblo andaluz. Y eso ha formado una red densa, ¿verdad?, que es muy difícil de quitar. Y esto, esa fidelidad que tiene que ver con el clientelismo, es básicamente la que explica. Y una cosa más, también la coartada para mucha gente. Bueno, yo hace mucho tiempo vengo defendiendo que el PSOE y el PP son dos franquicias de la misma empresa, de la gran banca, de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, hay la derecha A y la derecha B. Pero mucha gente que sigue votando al PSOE lo vota como coartada de que sigue siendo de izquierda, a sabiendas de que el PSOE es claramente un partido de derechas. Entonces, claro, cuando se dice contra la derecha en Andalucía, etcétera, vamos a vencer, a derrotar a la derecha, ¿a qué derecha? Yo siempre digo, ¿a cuál de las dos? Porque, claro, una de ellas, si se quiere, más cruda, más abiertamente derechosa, podríamos decir, no ha constituido el régimen. La otra es un régimen. Y yo creo que en estas elecciones lo importante es que sea el principio del fin de ese régimen. Eso es lo que le interesa a Andalucía. Marina y luego Jesús. Yo, respecto al tema de la cantidad de las décadas que llevamos con el gobierno del PSOE en Andalucía, la verdad es que la vivencia mía personal, desde que tengo memoria y he podido votar, y la del entorno que yo tengo, es que las elecciones, cuando nosotros íbamos a votar, estábamos un poco atados de pies y manos, por decirlo así, porque la democracia que había allí era una democracia de muy baja densidad, en cuanto a que tú podías elegir entre mantener en el poder a un partido que veías que llevaba décadas, que estaba ahí totalmente anclado y con todos los problemas que eso supone, o irte a la alternativa, que era votar, y eso mucha gente no se lo planteaba, a un partido que representaba lo más rancio de toda la ideología andaluza. Entonces, también en ese aspecto, sí se ha mantenido allí el PSOE, no había tampoco mucha otra alternativa para mucha gente, porque la alternativa era Guatemala, Guatepeor, por decirlo así. Entonces, también es que ahora esto supone un cambio de paradigma bastante importante, porque precisamente esta ampliación que tenemos ahora de fuerzas políticas y todo, precisamente supone que quizás ahora sí haya una posibilidad de cambio real, porque antes no era posible. Gracias, Jesús. Yo iba a ir, retomando lo del profesor, iba por donde va Marina, porque siempre he dicho, cuando me pregunta mucha gente, ¿cómo es posible que siga saliendo el PSOE y no haya alternancia en el poder? Por miedo. En Andalucía hay mucho miedo al tipo Javier Arenas. Sí. Digo tipo Javier Arenas como elemento representativo de esa oligarquía, ¿no? Entonces, mientras Javier Arenas estuviera presente en la candidatura del PP, nunca iba a salir. Y Javier Arenas se va a Almería de candidato por el dinero que hay en el campo de Ejido, que luego ha surtido de financiación al Partido Popular. Entonces, ¿dónde está Javier Arenas ahora? Sigue en la candidatura en el número 4, pero han tenido que poner a Moreno Bonilla como un elemento nuevo, una cara distinta, joven, que intenta transmitir el que nos hemos modernizado, ya no somos la Andalucía rancia de la duquesa de Alba, ¿no? Pero, joder, la duquesa de Alba se muere y Andalucía entera y Sevilla entera se tira a la calle al duelo de la... Bueno, pero muchísima gente. Bueno, eso es tremendo. Fijaros hasta qué punto que hoy mismo el ABC de Andalucía está creando una polémica con la Virgen de la Cabeza en Jaén. Porque dicen que la visita del consejero de Justicia a Andújar ha sido para restar votos al PP en Andújar, que es una plaza bastante importante del PP en Andalucía y en Jaén sobre todo, y es el uso de las vírgenes. Es que ese es un tema que deberíamos de sacar aquí, es decir, cómo... Saquémoslo. Claro, cómo tanto el PSOE y el PP han utilizado las procesiones y las vírgenes para ostentar el voto. Porque el poder utiliza siempre a donde está mucha gente. Claro. Claro, si algo es más allá de los contenidos ideológicos, que tampoco se puede entender esa faceta de Andalucía desde unas coordenadas abstractas en lo ideológico, tiene mucho más que ver con lo identitario, las identidades locales, las identidades familiares, las identidades de mucho tipo, y no solo, y a veces, y muchas veces, ni fundamentalmente con el aspecto religioso, pues claro, quienes quieren tener poder se tienen que poner delante de esa ola. Pues evidentemente, esto yo lo tengo estudiado, esto pasó en la Segunda República, esto pasó en la Primera República, incluida la prensa de Madrid interviniendo sobre lo que había que hacer o no hacer en Sevilla en Semana Santa, etcétera, etcétera. Quiero decir que cada vez que hay una situación un tanto de incertidumbre o de incógnita sobre lo que va a pasar políticamente, claro que se utilizan
todos los aspectos de la cultura andaluza, y esa es una cuestión que tiene que ver con la cultura andaluza y no solamente con el grado de religiosidad de la gente. Por tanto, es normal que se ponga encima de la mesa y que lo pongan unos y que lo pongan otros. Y por cierto, a la duquesa de Alba, cuando se inauguró el monumentito en vida en los Jardines del Cristina, muy cerca del Palacio de San Telmo, estaban cogidos de la manita el señor alcalde de la ciudad, Monteseirín, del PSOE, y el aspirante alcalde que luego lo fue, Zoido. Es decir, es que eso es una metáfora de lo que es ese régimen, por una parte, en Andalucía, que es el monopartidismo del PSOE, pero de la manita en todas las cosas medianamente importantes con el PP. José Luis. Isidoro, quien se empeña en nombrar a esa señora que delinque fiscalmente antes y después de morirse, hija predilecta de Andalucía, es Felipe González, en persona. Sí, sí. Este dato lo tenemos. Una señora que, fíjate qué detalle más curioso que me han contado, matricula los coches en Navarra, para demostrar que ella viene de la conquista de Al-Ándalus, que su legitimidad es la que es. Bueno, pues esa fotografía de la duquesa de ¿Se no lo Alba, hace por cuestiones fiscales? pues me imagino que también. Me imagino que también, yo no sé cómo será el régimen en Navarra, pero vamos, en Andalucía pagamos los impuestos en todos lados menos en Andalucía. Es decir, cuando tú compras en el Corte Inglés, mira, la línea de transporte urbano de Granada produce valor añadido, produce beneficios en Madrid, porque está domiciliada en Madrid. Como 27 de las 35 empresas del IBEX en Madrid, 6 en Cataluña, 1 en Andalucía, con unos datos que son los siguientes. Cataluña tiene un Producto Interior Bruto de 100.000 millones de euros, Andalucía de 50.000 millones de euros y Madrid dice tener 75.000 millones de euros, es decir, entre una y otra y creciendo. Pero claro, esto es inexplicable, es decir, que el Producto Interior Bruto de Madrid sea superior al de la agricultura de Almería, al del turismo malagueño sumado, esto solo se explica porque hay 27 empresas detrayendo, contabilizando como recursos propios lo que generamos nosotros en la periferia. Este es el primer dato de la colonización que yo quería subrayar, fíjate. A nosotros nos dicen mucho los periodistas, es que Podemos Andalucía va a generar ingobernabilidad. Y nos reímos, porque vamos a ver, ingobernabilidad. Mira, aquí hay dos pactos. Hay un pacto que está ya firmado, que es un pacto estructural, que es un pacto de régimen, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que adopta diversas caras, por ejemplo, es un pacto entre Junta de Andalucía y las 35 empresas del IBEX, es un pacto entre diputaciones provinciales para el PP, Corte Sevillana para el PSOE, o que adopta diversas caras, pero que es un pacto entre ellos. Y luego los resultados de Podemos Andalucía van a depender de nuestros 5 pactos propuestos a la ciudadanía, es decir, de nuestro pacto con el pequeño empresario, de nuestro pacto propuesto, de nuestra alianza con los funcionarios, nuestra alianza con determinados sectores. Es decir, nosotros de lo que nos hemos dado cuenta es que nuestra tarea es de una magnitud histórica, porque es que hasta ahora se han confrontado, a veces con más apariencia que realidad, gobierno por gobierno, pero nosotros estamos confrontándonos contra un enemigo que tiene muchas caras. Mira, os voy a contar una cosa que es que me ha parecido muy sintomática. Esta mañana voy a Loja, antes de venir para acá, a coger el AVE, y me encuentro con me llaman los compañeros de Podemos de Loja. Dichoso tú que puedes coger el AVE, ¿eh? No, Almería, yo tengo que hacer 6 horas y media en un targo antiguo. Ojo, yo tengo que hacer 100 kilómetros para coger el AVE. Y como estoy de campaña electoral, por el camino me ponen ruedas de prensa. Y estas me ponen en Loja. Y me cuentan mis compañeros de Podemos de Loja la siguiente historia. Imaginaos 500.000 metros cuadrados de una nave industrial, se ven los hierros oxidados y tal. Bien, los acontecimientos son estos. Año 2005, el alcalde, en su calidad de presidente de una entidad benéfica, vende suelo agrícola 500.000 metros cuadrados a una empresa que se llama Tino Stone, que es una de las empresas de este régimen clientelar. Entonces, pero el mismo alcalde a continuación recalifica los terrenos para construir esto. Bien, IDEA, la fundación esta de la Junta, que es la que está detrás de ERE y demás, mete tengo el dato por ahí, no sé si son 4,6 o 46 millones de euros de subsidios para tal.
2 hipotecas de Bankia y de tal, 10 millones. Este señor, el alcalde, bueno, por supuesto esto no se construye. La política económica en Andalucía ha consistido, claro, mantener el pacto clientelar entre las empresas del IBEX 35, las empresas familiares y la administración dual, significa impedir las reformas económicas que nosotros necesitamos hacer con urgencia. Es decir, sustituir esto por el beneficio rápido, el subsidio. Bueno, pues este señor, este alcalde, que ya no lo es el número 2 de la candidatura del PSOE por la provincia de Granada. Es decir, se perpetúan en un sistema que yo creo que hace muchos años que no veíamos. Es decir, la nueva oligarquía andaluza ya pretende la transmisión por sangre. Te voy a ampliar lo de Loja y lo de Tino, esto, que a su vez es primo hermano de Cosentino, que es el gran empresario del mármol de Macaer de Almería, que a su vez patrocinador del Banco de Santander para Fernando Alonso. Dejadme, porque la corrupción, la ineptitud, todo esto forma parte de un panorama más o menos conocido. Me gustaría que fuéramos a preguntas más complicadas, ¿no? Yo estoy convencido, doy fe de ello, de que en el conjunto del Estado los políticos ya no se parecen a la ciudadanía. ¿Se puede afirmar eso de Andalucía? Si ves el debate, si alguien de vosotros tuvo la molestia de ver los 2 debates que ha habido tanto en Canal Sur como en Televisión Española, de los 3 partidos que en este momento formaban parte del Parlamento, la sensación era esa exactamente, es decir, no hablaban en ningún momento. Pero al PSOE y al PP, pese a que han bajado muchísimo, siguen superando el 60%. Hay un 60% de Andalucía que se parece a Susana Díaz y se parece al señor Moreno. No, hay, digamos, un voto, una inercia en el voto que es muy difícil porque hay un suelo comprado, hay un clientelismo, como decíais antes, que pertenece en todos los foros. Clientelismo, miedo, sería bueno intentar analizar esas razones. Termina Juan y te doy la palabra, Isidoro. Te explico, es decir, hay, yo lo repito mucho y la gente no me cree, no hay medios de comunicación en Andalucía que no reciban una subvención de la Junta de Andalucía, por muy de derechas que sea. Es decir, que hasta las críticas del ABC o de La Razón o de las radios de derechas en Andalucía siempre son con sordina. No hay nunca, es decir, el ABC recibe una subvención anual enorme de la Junta de Andalucía, lo reciben todos los medios. Siempre ha habido una especie de dependencia clientelar, que si tú miras, por ejemplo, los periódicos de hoy no existen nada más que aquello que interesa a quienes les pagan. Yo he buscado en ningún momento, fíjate, incluso la manera de buscar polémicas son ridículas. Tú miras las portadas de todos los días que van de elecciones en Andalucía y mira que son prácticamente un reflejo de lo que fue el debate también. No existen nada más que los 3 partidos que en este momento tienen presencia en el Parlamento y no se le ha dado ningún tipo de cancha mediática, pero no solo en la televisión pública, en ningún periódico, ni el Grupo Yolí, que tiene un periódico en cada provincia de Andalucía, ni el Grupo Bosento, que tiene 3 o 4 periódicos que son hegemónicos en cada provincia. No ha habido ninguno que realmente le dé la voz. O sea, ha invisibilizado prácticamente a todas las opciones que no sean Partido Popular y Partido Socialista. Ahí hay parte de la razón de por qué es difícil bajar de ese 60%. Por cierto, de alguna manera yo sería optimista. En las elecciones de hace solo 3 años prácticamente eran el 90%, los 2 partidos. Es decir, estar solo, aunque sea todavía en el 60%, es haber bajado solo en 3 años un 30%. Yo no me consuelo, pero ya hay un trabajo hecho, a ver cuándo exista la visibilidad del resto de los partidos, hasta dónde podemos llegar. Bueno, yo creo que la principal diferencia entre los que lideran hoy y se presentan a la presidencia de la Junta de los 2 grupos del bipartidismo, la principal diferencia con la gente es que tienen un currículum absolutamente excepcional, no han dado un golpe al agua en su vida. Quiero decir, la señora presidenta en funciones y que, bueno, no sé si llamarle Napoleona Bonaparte, pero así se está comportando, tardó 10 años en hacer la carrera de Derecho. Lo hizo en la facultad, casi al lado de mi despacho, porque estábamos en el mismo edificio. 10 años. Después no ha ejercido jamás. Desde chiquitita estaba dentro de su partido, no sé si llevándole los cafés a los jefes y sacando, pues supongo que la navaja con respecto a quienes querían hacer lo que ella sí ha conseguido. Nada diferente de lo que hacían los mismos hombres en su misma posición. No por mujer. No, si no es porque sea mujer. Por eso, no por pero, mujer. Pero es que, a ver, por lógica hasta del un partido. momento determinado en el PSOE ha habido gente que ha hecho otras cosas
más allá que trabajar para el partido desde que echó los dientes definitivos, ¿verdad? Y en el PP, bueno, pues este señor, que allí en Andalucía no lo conoce nadie, porque entre otras cosas ha estado en Madrid de puestos de secretario de Estado, de vicesecretario, lo que sea, durante muchos años. Este señor pues empezó 2 carreras, no terminó ninguna y al final hizo una carrera importantísima, que es la de protocolo, ¿verdad? Bueno, entonces Déjame bueno... añadirte un dato, Isidoro. Los 13 miembros de la candidatura por Granada de Podemos sumamos 27 títulos universitarios. Estos mis asesores de campaña de Podemos me dicen que no lo diga, más, no, bueno, porque suena arrogante. Pero aquí yo siempre ya está digo, dicho, ya no se puede dar marcha atrás. No, pero bueno, esto no es un programa electoral. Sí, no, pero ahora, me dicen, entonces, compara esto con el currículum del Consejo de Gobierno de Andalucía. Es decir, mira el desnivel, con una media de 35 años de edad, que esta es la gran contradicción de Andalucía. Es decir, tenemos... Ahora mismo en Podemos hay un caudal de conocimiento científico, social, técnico al servicio de Podemos impresionante. Una cosa... Sí, ahora, claro. Otra cosa, yo no soy tan, digamos, optimista de que lo que dicen, sobre todo Susana Díaz, es totalmente ajeno a la gente o como si fuera una marciana ahí. Lo del otro día, que yo creo que fue una prueba de ser la personificación del régimen. Yo recuerdo cuando se decía de Jordi Pujol que se liaba en la bandera catalana para cualquier crítica al gobierno que estaba en Cataluña, pues era una crítica a Cataluña, eso lo logró Jordi Pujol, pues es el leitmotiv de la campaña de doña Susana Díaz. Llegó a decir, vamos a derrotar a Rajoy y por tanto ganará Andalucía, es decir, yo. Bueno, quiero decir, eso, bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mucha gente en Andalucía, sobre todo en la Andalucía rural, y gente de ciertas edades, ha sido conformada por ya 25 años de una televisión pública andaluza de vergüenza, que es Canal Sur Televisión, que cuando se abre, sobre todo por las tardes, ha tratado de producir un tipo de perfil de persona, desde luego no de ciudadano ni de ciudadana, que evidentemente los modos y las formas de actuar de Susana Díaz ahora en la campaña conecta, o ella cree que conecta, y sus asesores también, que tienen muchos y bien pagados, con un sector importante de la población. Ojalá los modos y los mensajes y las formas de Susana Díaz no conectara con un porcentaje todavía significativo de andaluces, pero conecta. Yo ayer leía en una entrevista a una compañera, bueno, ya mayor, que está retirada, digamos, de la política activa y de otras muchas cosas, que le llamaba a esa forma de Susana Díaz el diseño mi armero, no de arma, sino de mi arma. Bueno, pues ese mi arma, que además en Andalucía prácticamente no se dice en casi ningún lado, como habla Susana Díaz no se habla en Andalucía en ningún sitio, desde luego en Triana, que es su barrio, no se habla como ella habla en la televisión, en los mítines, es, digamos, un andaluz de laboratorio, y eso está hecho en laboratorio para conectar con un tipo de gente que todavía va a seguir votando al Partido Socialista. Quería preguntarte, Marina, ¿hay un quiebro generacional en Andalucía? ¿Tú notas como una mujer joven algún tipo de diferencia en patrones culturales, en comportamiento, en lo que le pides a los políticos, en la lectura de las tradiciones, en el papel respecto de la religión, con esa Andalucía más, seguramente más rural y también de mayor edad? Yo creo que sí, que hay un quiebre. O sea, no quiere decir desde luego que dejemos de identificarnos en muchísimos aspectos con estas características culturales que hay en Andalucía y que la gente se identifica con ello, las disfruta y forma parte también de la identidad cultural, familiar y todo esto, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isidoro, de que hay una cierta identidad andaluza que en cierta medida se ha trabajado y se ha construido mucho desde los medios de comunicación, como también ha comentado Juan, que eso está trabajado también. La juventud, y yo creo que grandes sectores de la sociedad en general, se abre más y es mucho más que eso. O sea, no es solo, ni desde luego los tópicos, ni tampoco esa identidad que aunque forme parte de nosotros y nosotras, hay muchas ganas de una mayor formación, de una mayor apertura y de un mayor desarrollo en todos los aspectos. Entonces sí, creo que eso existe, que eso no se puede limitar y que eso va a tener mucha influencia. Jesús. Yo, volviendo a la pregunta inicial de qué pasaba, y retomando Juan también otra vez en el debate de los otros días, que fue vergonzoso,
incluso la actuación de Maillo, porque Maillo tenía una oportunidad magnífica para haber optado a por lo menos posicionar a Izquierda Unida de alguna manera en el último debate, por ejemplo. Pero claro, no podían, porque yo tengo por aquí anotado que el pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida constaba de 28 leyes y en realidad se han aprobado 2, una de transparencia y una de transexualidad. Y las gordas se la ha dejado en el cajón Susana Díaz. Al convocar las elecciones no han salido ni la de memoria histórica, ni la ley de altos cargos, ni varias que se habían quedado. Entonces, Izquierda Unida se ha encontrado de repente con que se ha quedado colgada en el asunto, y Maillo no fue capaz porque tampoco están en el pueblo, ¿no? Yo querría dar, porque sé que a algunos va a alegrar, unos datos de un estudio que ha hecho un profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, que creo que es muy interesante, analizando los datos del CIS desde la perspectiva de fuera de Andalucía. Un señor que no tiene ninguna historia y que da a Podemos hasta 23 diputados y que da al PSOE hasta 52. Aquí los grandes perjudicados son el PP y Izquierda Unida, fundamentalmente, ¿no? Y así Ciudadanos, que le da 4, cuando hay encuestas por ahí que le dan 9. O sea, yo sí creo que hay una juventud que está empezando a despertar y que va a generar ese proceso de poder hacer una oposición sin necesidad de pactar, que es lo que necesita Andalucía, que alguien gobierne sin mayoría. Vamos a ver hasta dónde podemos, porque nunca entiendo esto de la democracia, porque hay que gobernar siempre con mayoría absoluta. Ahora es cuando se tiene que demostrar si los políticos saben ser políticos y son capaces de gobernar con una oposición seria detrás, ¿no? Que sería la única, que sería la de Podemos, ¿no? Que cada vez que me acuerdo muchísimo del no nos representan, ¿eh? Quiero decir, es que es muy difícil verse representado en esos carteles electorales. Es muy difícil. Es decir, esas 3 personas que debatían el otro día en la tele, aunque consigan un 60% de los votos, ellos son conscientes, o por lo menos no se acaban de creer que nos representan. Lo manifiestan en todo su planteamiento, en cómo se dirigen, en el tipo de lenguaje que utilizan, en la manera de hablarse. O sea, no hablan de las cosas que nos interesan cuando nosotros hablamos con nuestra familia, en los bares. No bajan al suelo el balón. Siguen tocándolo de cabeza y siguen hablando solamente del sexo de los ángeles. ¿Hasta qué punto eso sucede prácticamente en todos los partidos? No lo sé. Yo lo que sí sé es que la gente no se siente representada y que probablemente eso sea lo que podamos ver por primera vez ahora. Es decir, Susana, no hablas el lenguaje que yo quiero. Ojo, Susana, recordemos también, no ha sido elegida nunca. No sé, es la primera elección a la que se presenta, eso por un lado. Y por otro, hay un trabajo también de partidos tipo Ciudadanos que van a recoger el trabajo de otros y que probablemente, en nombre del miedo del que hablaba Jesús, hay una clase funcionarial harta de prácticamente todo lo que llevan viviendo durante este tiempo, que no se van a atrever a apostar en serio y que probablemente acaben también lanzando el voto hacia Ciudadanos, que es otro de los temas que no estamos tocando aquí, pero que probablemente sea interesante. Ahora lo tocamos. Quería algo que ha planteado Isidoro y que está sobrevolando, y que también tiene que ver con cierta concepción burocrática, que es la televisión andaluza, ¿no? Que es un ejemplo también de lo que no se debiera hacer, ¿no? Por un lado, la imagen que da, ¿no?, de una Andalucía, pues eso, de vírgenes y farolillos, ¿no? Y de cantantes de claro, copla. Y de cantantes de copla, y por otro lado, ¿no?, como un instrumento clarísimo de, pues eso, de presencia del cártel político, ¿no?, y que no da juego a una sociedad y que por tanto se convierte en un dispendio que lo que invita es que venga después el Partido Popular y pueda hacer como con el Canal 9, decir, pues lo cerramos, ¿no? De alguna manera hay un uso abusivo, ¿no?, de las televisiones públicas. Siempre firman la paz, siempre, la obsesión del gobierno andaluz siempre ha sido a ver cómo firmamos paces. Los seres tienen que ver con eso, es decir, cómo firmamos paz a cambio de dinero. Tienen que ver. Y en televisión andaluza, lo primero que hizo Griñán y Susana Díaz como consejera de presidencia en abril de 2012, cuando tomaron posesión, fue reunirse con la gente de Canal Sur, donde todo el mundo sabía que se avecinaba un ERE y donde saben que sobran la mitad de la plantilla porque está sobredimensionada y la relación calidad-precio no tiene nada que ver. Y lo primero que hicieron fue comprar la paz para los 4 años de legislatura, librando y firmando un pacto de 400 millones de euros para los 4 años de legislatura, 100 por año para Radio Televisión Andaluza. Sí, a ver, yo creo que, bueno, esa es la situación, y yo creo que en Andalucía, para revertir
esa tremenda influencia desde los instrumentos del régimen, la Junta de Andalucía y PSOE es prácticamente lo mismo, y si se le pregunta a cualquier andaluz, y yo diría que en un porcentaje altísimo, dice Junta de Andalucía, PSOE, la misma cosa. Bueno, entre otras cuestiones, porque evidentemente quienes tienen menos de 45 años no recuerdan a nada diferente. Bueno, siempre eso ha sido así. Entonces, ha habido, yo diría, una debilidad en cuanto a una de las vías que yo entiendo que la cultura política de Andalucía tiene mucho que ver con lo municipal, el municipalismo. El universo social local en Andalucía es muy importante. Se puede decir que en otros sitios también, pues posiblemente, pero en Andalucía es muy importante. Tan importante que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Andalucía se asentó más que en otros lugares el movimiento anarquista a principios del siglo XX. ¿Cuáles son las razones coincidía, de eso? Claro, por dos razones fundamentales. La cultura del trabajo de los jornaleros agrícolas andaluces y ese, digamos, elemento de cultura política que es la importancia del universo social local. Una importancia que tiene dos potencialidades, claro. Una, desde lo local a lo comarcal, y de ahí a lo andaluz, etcétera, etcétera. Y tiene otra potencialidad, que es la que han aprovechado, evidentemente, el PSOE, el PP, etcétera, etcétera, que son los localismos, en el sentido negativo, los provincialismos, que han sido un obstáculo para vertebrar a Andalucía. Pero, claro, la forma de que el régimen, desde el centro, porque la autonomía andaluza se construyó por parte del PSOE a imagen y semejanza del Estado central. La barbaridad de poner la capital administrativa de Andalucía en Sevilla, y yo soy sevillano, eso es una perversión política, porque no creo que sea solamente una torpeza, porque en Andalucía no se podía poner la capital ni en Sevilla, ni en Granada, ni en Málaga, había que ponerla en Antequera o en Córdoba, ¿verdad? Dos lugares que no iban a producir los efectos que ha producido. Es decir, la administración andaluza y las redes de poder se han construido a imagen y semejanza del Estado, desde el centro y el pulpo de la administración y el pulpo del régimen hasta el último pueblo. Entonces, para revertir eso hay que hacerlo del revés, evidentemente, fortaleciendo lo local, lo municipal, las experiencias locales que las hay en muchos sitios, de pequeños grupos que tienen una visión diferente en lo político, que incluso están desmercantilizando determinadas relaciones, que tienen círculos y pequeños ateneos de pueblos culturales progresistas. Esa es una fuerza importante de Andalucía y tiene que ver con raíces profundas en nuestra propia cultura. Si no se entiende eso o eso no se desarrolla, evidentemente entonces nos quedamos de espectadores de qué hacen desde el poder. Y yo creo que la cuestión no es solamente estudiar qué hacen desde el poder y qué consecuencias tiene, sino qué se puede hacer desde otros ámbitos para construir ciertos contrapoderes que evidentemente hagan a la gente crecientemente dueña de sus destinos y con derecho a decidir sobre muchas cosas. Yo creo que yo siempre planteo que en España hay tres grandes heridas del siglo XIX no resueltas. Una herida territorial, una herida social y una herida internacional, ¿no? De un país que siempre ha vivido con complejo el haber perdido el imperio pronto y haber perdido lo que le quedaba de imperio en el 98, cuando los demás estaban acumulando el suyo, y que nuestra respuesta como un país acomplejado que no enfrenta sus heridas es la chirigota, la gracia, el humor, español, como resultado claro, del fracaso del 98. Claro, pero vinculado también a eso, Isidoro, yo creo que el papel de la religión es muy importante. Es decir, la religión como un aprendizaje a la obediencia y a la subordinación que os lo planteo como pregunta, hace que cuando este pueblo se cansa, estalle de una manera espasmódica, y que por esto el pensamiento también anarquista cuaja, tanto por los elementos locales también, como por esa desobediencia que explota frente a esa teología política de nuestro país. Y os lo digo esto recurriendo otra vez a lo de la televisión, porque uno tiene la sensación de que hay una necesidad, ¿no?, de seguir insistiendo en un tipo de comportamiento que subordina a los pueblos, ¿no? A mí me parece muy bien que cada uno crea en lo que crea, y a mí me encanta la Semana Santa andaluza, me encanta. Ahora bien, lo que no tolero es que venga una ministra del Trabajo a pedirle a la Virgen por nosotros, porque eso sí que me parece intolerable. Y que la televisión pública esté insistiendo en esos comportamientos es una política de Estado, en este caso andaluza, para seguir subordinando a los pueblos. ¿Cómo lo veis? Mira,
Hay un dato. Vamos a definir religión como Durkheim, lo común universal. Entonces, una anécdota breve. El padre Iniesta me contaba que va a confesar a un jornalero andaluz que se está muriendo. Y le dice al jornalero, oye, yo quiero saber antes de confesarte si eres creyente o no. Y el jornalero moribundo lo mira y dice, yo soy andaluz. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que lo más grande que él puede imaginar es Andalucía. Es decir, que esa es su religión. Pero podemos poner mil anécdotas de cosas similares, otra que me contaba un amigo, una hermana mayor que decide sacar la cofradía y está lloviendo y dice, espero que os comportéis como Dios y Sevilla espera de vosotros, que es lo religioso ahí, Sevilla. Entonces, lo que decía Isidoro es verdad y es muy importante para entender Andalucía. Las ciudades, que son cívitas, son civitates, no olvidéis que Cádiz llevaba 4.000 años cuando fundan Oviedo, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de una estructura de civitates con una fortísima personalidad identitaria. Es decir, si tú oyes a alguien decir yo soy granadino, es que eso es una prueba de su andalucismo. Y por otro lado las coras, las comarcas andalusíes, que también aportan un patrimonio identitario, la Alpujarra, la Alpujarra granadina y demás. Y en medio, la provincia, 1833, Javier de Burgos, diseño de despacho, traído de la administración napoleónica parisina. Andalucía no tiene provincia, ¿eh? Andalucía tiene comarcas, tiene civitates con una personalidad identitaria impresionante. Y sin embargo esos límites a veces le salen bien. Por ejemplo, Málaga, que es un semicírculo, pero a veces le salen disparates, como Granada, que es una provincia absolutamente irracional, que une Motril con la Alpujarra, con la comarca del norte, etc. Algo ha calado la provincia, pero lo curioso es que ahora nosotros tenemos la acometida de los defensores de la identidad provincial. ¿Quiénes son? El PP. ¿Por qué? Porque la provincia, ¿qué es lo que hace? Sustraer competencias a los municipios. Tú no recoges la basura, te la recojo yo, o mejor dicho, la empresa de mi cuñado, tú no haces esto, etc. Y por otro lado, sufrimos la gran presión, que es la que viene de fuera, y que está avalada por PP, PSOE y expresa por partidos como Ciudadanos, que lo llamamos allí el lado oscuro de la fuerza del cambio, porque es como una especie de Podemos reconvertido, pero estos son así de brutos de decirnos que sanidad y educación tienen que devolverse a Madrid como competencia. Tú fíjate, nosotros tenemos un servicio andaluz de salud que es puntero en Europa, y tenemos un sistema educativo público del que todos estamos muy orgullosos, aunque solo sea porque nuestra formación viene de él, ¿no? Y fíjate en esto, el 28 de febrero, el 4 de diciembre, bueno, pues lo cuento luego, pero es muy importante introducir el elemento jurídico. El 4 de diciembre en la calle y el 28 de febrero en la urna, lo que decide Andalucía, el 28 de febrero de 1980, no es como miente ahora la Susana que dice que decidió ser como las demás, sino como la que más. Es decir, la diferencia de nacionalidad-región, que está en la Constitución del 78, Andalucía se mete en las nacionalidades. Hay una identidad falsa construida sobre Andalucía que se repite machaconamente y que parece que cuaja en el resto del Estado. En La Tuerca tenemos a un personaje que tiene 8 apellidos de todos los lados, no los tiene de un solo sitio, que se llama Facu. Y le hemos dicho a Facu que aunque llueva, que salga a la calle a preguntar en Madrid qué opinan de Andalucía. Vamos a ver qué nos ha contado. Pues vaya día has elegido para enviarme a la calle, Juan Carlos. Viento, lluvia, muerte y destrucción en Madrid. Y hoy voy a preguntar por política andaluza. Me parece a mí que se avecina uno de los peores sondeos que ha habido sobre las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. Vamos a verlo. Si yo le digo a usted Andalucía, ¿qué 2 palabras se le vienen a la cabeza? Sabor y color. Alegría, buen tiempo, mucho paro. Tres flamenco. Flamenco. Flores. ¿Usted cómo ve las elecciones del domingo en Andalucía? ¿Qué cree que va a pasar? Que va a ganar la chica esta, ¿cómo se llama? La Susana Díaz. Creo que va a ganar el Partido Socialista por una mayoría no suficiente. Difícil de decir. Tenemos tiempo, no te preocupes. Yo creo que va a ganar Susana Díaz. Que va a ganar el PSOE.
y esperemos que no gane el PP, por favor. Porque ganará la socialista. ¿Y usted si viviera allí qué votaría? A ninguno. A ninguno, ¿no? No votaré a ninguno, porque no creo en ningún político. Joder, qué bajón. Pero bueno, si debería de votar a alguno, a Ciudadanos. Está en auge ahora. Por eso, me da un poquito más fiabilidad. Con savia nueva. Con savia nueva, miente mejor o lo que dice es más verdad, ¿sabes? Pero me da más confianza. Los otros ya, o sea, el bipartidismo fuera totalmente. Vamos a los que mienten mejor, entonces. Vamos para allá. Claro, hay que ir a los que mienten mejor. En Andalucía probablemente me animaría y votaría a Podemos. Pues ya le ha sacado una sonrisa a Juan Carlos Monedero esta noche, o sea que... Estaría bien. Esa, socialista. ¿Sí? Sí. Eso me ha dicho Flores, claro, ahora lo entiendo. Claro, muy socialista todo, muy socialista todo. Todavía quedan socialistas. Pero vamos a movernos un poco, que viene la policía, ¿no? No quiero ser trágico como en Tierra Hostil, pero tenemos que movernos un poco para trabajar. Pues no lo tengo muy claro. No lo sé, no te lo diría, no sé. Y si lo tuviera claro no me lo diría, ¿no? Efectivamente. Pero mójese un poco, ¿qué opción le gusta más o con quién simpatiza un poco? Pues hombre, yo creo que habría que poner a un aire nuevo. Ciudadanos, por ejemplo. No sé por qué yo me imaginaba que iba usted para ahí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Lo hubiera firmado antes de que usted hubiera empezado la frase. Bueno. Yo Podemos. En fin, vamos a ver si encontramos a alguien más que nos diga alguna cuestión. Disculpe, caballero, ¿le puedo hacer una pregunta sobre política andaluza? Como poder puedes, pero yo también puedo responderla con mi micrófono, que no está contaminado por las ideas bolivarianas que tenéis aquí en la tuerca, ¿verdad? Voy a decir que las elecciones en Andalucía van a estar muy apretadas, que parece que el PSOE está subiendo, que Susana Díaz está a tope con el tema, pero bueno, que no hay rival pequeño, que son 11 contra 11 y que esperemos que vaya todo lo mejor posible para todo el mundo, ¿verdad? En fin, creo que poner a Miguel Maldonado a cerrar este reportaje no ha sido una buena idea, así que te devuelvo la palabra. JC, adelante. Muchas gracias. Hay un asunto que planea, ¿no?, que es esa marca blanca, ¿no?, donde quienes lo conocen saben que, bueno, pues que es un refugio, ¿no?, para intentar salvaguardar políticas muy parecidas, pero sin la costra, ¿no?, acumulada de estos años. Pero no parece que incorpore la capacidad de dar respuestas reales, ¿no?, a las necesidades del pueblo andaluz. Se ha terminado el bipartidismo, parece que es real, pero la siguiente pregunta podría dar luz. ¿Cuáles son los pactos que hay en lontananza, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar? Porque también en virtud de esos pactos podríamos encontrar luz de qué significan las diferentes fuerzas políticas. Isidoro, te veo con muchas ganas de opinar al respecto. Sí, a ver, yo creo que los pactos van a seguir existiendo los que ahora ya existen. Básicamente el pacto implícito, y a veces más que explícito y más que escandaloso, entre PSOE y Partido Popular. El otro día el propio Rajoy, en una de sus intervenciones en Andalucía, dijo que ellos estaban dispuestos a abstenerse si ganaba el PSOE para facilitar la gobernabilidad y por tanto a Susana Díaz como presidenta. Pues naturalmente, ese es el pacto bipartidista, porque entre otras cosas luego podrá decir, en la hipótesis de que el PP ganara en otro sitio, pues que pues se comporten con él como se comporta él en Andalucía, claro. Quiero decir, eso es así, y en el último minuto de la legislatura que rompió Susana Díaz, bueno, pues se repartieron los 4 puestos en la comisión del Tribunal de Cuentas, 2-2, quiero decir que, bueno, ahí está. Claro, yo creo que lo que les va a resultar un tanto difícil de reeditar el pacto es a Izquierda Unida. A ver, Izquierda Unida desde hace, por lo menos en Andalucía, desde hace mucho tiempo, 2 o 3 legislaturas, tenía como estrategia el conseguir hacer en ciudades importantes gobierno de coalición a nivel municipal, como lo tuvo en Sevilla durante 8 años, para demostrar que eran dóciles y que a cambio de dejarle algún que otro chiringuito, pues miraban hacia otro lado a las tropelías del PSOE. Eso lo ha cumplido perfectamente en el Ayuntamiento de Sevilla y eso hizo, esa fidelidad, que cuando le hacía falta al PSOE no tuvo ningún problema para hacer un gobierno en la Junta de Coalición, dicen. Bueno, dándole 2 consejerías y cuarto y mitad de otra. Y claro, ¿cuál era esa estrategia? Pues ahí demostrar que son también, dicen, dóciles, para que cuando le hiciera falta al PSOE
en las próximas elecciones generales a nivel del Estado, pues ahí están ellos que ya han demostrado que tanto a nivel de la autonomía andaluza como de ayuntamientos importantes, pues son gente leales, se suele decir, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que, claro, eso difícilmente pueden hacerlo ahora, porque, claro, han estado hasta hace 2 meses cogobernando, y es un verdadero chiste que ahora en Andalucía resulta que hayan sacado pues la cimitarra, ¿verdad?, para darle mandobles al PSOE y a la Susana Díaz, etcétera, etcétera, cuando, bueno, ellos han caído en la trampa, aprobaron los presupuestos, con lo cual el PSOE ahora, si gana, como parece que va a ganar, no tiene ninguna prisa y puede hasta final de este año 2015, hasta las elecciones generales, puede aguantar sin hablar ni de pensar en pactos ninguno, porque tiene unos presupuestos ya aprobados, etcétera, etcétera, y no hay nada importante en el sentido de la política al uso como para tener que pactar con nadie. Es decir, que puede esperar ahí, como yo creo que lo va a hacer, durante tiempo. Y claro, todo esto que se está diciendo, que si pacta con uno, con otro, yo creo que eso es entretenimiento de periodistas. Juan, perdón. Yo es que, vamos a ver. Juan, Marina y José Luis. Yo me niego a dar por válida la sensación de que ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Yo creo, esta sensación de la encuesta callejera, por un lado, y de lo que nosotros estamos hablando aquí, de resignarnos, entre comillas, a que Susana Díaz se lo va a llevar de calle y que esto va a ser igual, yo me niego. Es decir, yo creo que hay que hacer un recuerdo permanente, no de cifras, pero de todas las cosas que hacen que no pueda permitirse que sea un escándalo que sigan siendo las cosas igual. Es que se nos ha olvidado todo lo que ha pasado. Es que se nos ha olvidado lo que ha significado la reforma laboral, y qué ha significado, en qué condiciones la gente está trabajando en este momento cada vez que consigue trabajar aunque sea unas horas. Es que se nos está olvidando la gente que se ha ido, que no encuentra trabajo, que no se plantea ni siquiera encontrarlo aquí, que se nos están olvidando que cada jueves las listas, las colas de Cáritas para pedir comida son mayores. Se nos han olvidado las cifras de gente que está en el más gordo nivel de la pobreza, las familias donde no entra un ingreso. Pero bueno, de pronto, ¿qué nos ha pasado? Es decir, llevamos denunciando todo esto ya 3 años largos, desde que Rajoy ganó y Griñán ganó después, y de pronto llegan unas elecciones y nos ponemos a hablar a ver quién pacta, a ver qué tal, qué bien. Pues yo creo que Ciudadanos, Podemos tiene alguna posibilidad, pero en el fondo Susana va a ganar. O sea, veo una especie de resignación cristiana, como de fatalismo, que yo me niego. No creo que eso corresponde al sentimiento real de la gente. Alguien nos está engañando, y si no nos está engañando, realmente es para preocuparse seriamente si los resultados son los que plantean los sondeos, me parece a mí. Juan, hemos visto, por ejemplo, en otros lugares del Estado, en Valencia, alcaldes imputados, corrupción rampante, insulto a la y no es demagogia decirlo, ¿eh? No, yo lo he visto hace 3 días clarísimamente en Linares, en Mijas, en Torreperogil, y con mucho Luego, algo está fallando. Yo prefiero no creer en los datos, sinceramente. Marina. Yo voy un poco en la misma línea. O sea, podemos elucubrar muchísimo sobre los pactos que se puedan dar, pero lo que importa realmente es lo que cualquier pacto implique respecto a la política andaluza y la situación andaluza de aquí a los próximos años. Igual que antes hablábamos mucho sobre la idiosincrasia andaluza y cómo se había llegado ahí desde los últimos decenas de años, pero importa mucho que lo que ahora está influyendo mucho es la situación real. O sea, por ejemplo, en el tema juvenil, ahora estamos en Andalucía con un 59% de paro, que es una cifra que duele en el alma y es mucho mayor, no mucho, pero un poquito en el caso de las mujeres, con lo cual también es otro tema importante a tratar. Entonces, eso es lo que ahora mismo está influyendo en esto. Lo que se necesita ahora es cambiar esas realidades, lo que estaba ahora comentando Juan. Y hay una inercia de cambio hacia eso. Entonces sí, va a haber pactos. ¿Para qué? ¿Para que sigamos haciendo lo mismo? Eso lo va a ver la gente. Para que haya un cambio de alguna forma, y si eso se puede conseguir, también lo va a ver la gente. Y eso es lo que deberíamos plantearnos sobre los pactos que se vayan a dar. Luis, claro, te doy la palabra. Jesús y después Isidoro. Del pacto es esta. PSOE le da hace 3 años un 8% del presupuesto de Andalucía y Izquierda Unida. Un miserable 8%, porque tal. A cambio de eso, bueno, la legislatura transcurre con normalidad hasta la irrupción de Podemos. Cuando en mayo de 2014 Podemos rompe el bipartidismo,
Es decir, el principio de los vasos comunicantes, en virtud del cual los votos que pierde PSOE van a PP, los que pierde PP van a PSOE, que en Andalucía se traduce de otra manera. El PSOE al principio nos trata con displicencia. Otro partido de la izquierda vienen a decir, aquí no pasa nada. Es decir, ya se reordenarán en ese binomio derecha-izquierda que para ellos es fundamental. El bipartidismo en Andalucía es todo lo que no sea votarle al PSOE, es votarle a Aznar o a Rajoy. Entonces, ¿qué hay que hacer con Podemos? Traerlo al binomio derecha-izquierda. Esto de la centralidad del tablero los ponía malos. ¿A quién le encargan esta labor? A sus socios de gobierno, a Izquierda Unida. Izquierda Unida inicia la gran campaña. Ganemos Granada, ganemos Andalucía, ganemos España, ganemos la humanidad. Impidamos que Podemos concurra a unas elecciones con su propia marca. Cuando en diciembre explota, ganemos en Jerez, explota, ganemos en Málaga, explota, ganemos en Granada, ¿qué hace Susana? Algo que es increíble en la historia. Nunca se ha visto un socio tan maltratado. O sea, primera bofetada, tú no haces un referéndum. Segunda bofetada, tú no vas al Sáhara. ¿Y qué hace Izquierda Unida? En lugar de irse a la primera, ponerse de cruz en la pared y decir, por favor, no disuelvas, por lo que más quieras. Un año más. Y claro, aquí, ¿para quién es ese guiño? Ese guiño está preparando la madre de todas las batallas, que es la batalla contra Podemos. ¿Por qué? Porque ese guiño está dirigido al electorado urbano de la derecha. Y lo que le está diciendo Susana es, mira cómo tratamos a los rojos, mira cómo trato yo y mira cómo voy a tratar a los de Podemos. Y la esperanza de Susana es que eso le lleve, claro, eso es muy arriesgado en política, porque esta señora se quiere convertir en una especie de Thatcher trianera. Es decir, fíjate que no, en la campaña, el otro día me llamaban la atención, han quitado el puño y la rosa. Ahora mismo sale Susana. Yo, Susana, dice, soy Susana y tú me conoces, dice. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, claro, y el enemigo es Podemos. Cuando esta señora oye a Teresa cantar en el mitin de enero a Carlos Cano y dice, ostras, una juventud que 37 años después se acuerda de esto, aquí hay un peligro. Y entonces tiene que disolver, y tiene que disolver de la manera que lo ha hecho. Entonces, ¿le puede salir bien la jugada? Sí. Yo creo que ahora mismo ella está soñando con un pacto tripartito con Ciudadanos e Izquierda Unida. Pero le puede salir mal, Le puede salir mal. ¿Y por qué lado le puede salir mal? Solo por uno, por Podemos. Y este es el juego. Mira, aquí hay dos pactos. El pacto PP-PSOE y el pacto de Podemos, que es público, con la ciudadanía. El otro es un pacto vergonzante, porque claro, el PSOE sabe muy bien que hacer expreso este pacto a Rajoy no le importa tanto, y lo dice, pero Rajoy, fíjate que ha puesto de candidato a un tipo que no sabemos ni cómo se llama. Es una estrategia de derrota inducida. Es decir, en el pacto, claro, el gran reparto es para mí Andalucía, para ti Madrid, y luego pensando en la autonómica, a lo mejor Podemos dicen, bueno, pues, Asturias para Podemos, pero para mí Galicia, para ti esto, este pacto... Madrid no lo van a regalar y lo van a perder. A mí, Jesús. Yo es que ni estoy resignado, y yo soy bastante, a lo mejor es que sigo siendo un utópico. Pero a mí lo que me gusta de la irrupción de Podemos en tan poco tiempo en Andalucía es que ha despertado una serie de gente que, según los datos de este señor de la Universidad de La Laguna, puede llegar a tener 23 diputados. Oye, que no es ninguna tontería, que estamos hablando de una oposición seria de 23 diputados que no han trabajado en la política hasta ahora, creo. Salvo Teresa, que estuvo en Izquierda Unida también, ¿no? Me parece, ¿no? Pero vamos, pero que no hay un grupo político ahí creado de tal. A mí lo que me da esperanza es eso, precisamente, ¿no? Que esos 20, 23, 15, 18 diputados 29 sean capaces de hacer una oposición seria de verdad, y si tiene que gobernar alguien sin pactos, ¿por qué no se puede gobernar sin pactos? ¿Es imposible o qué? Es imposible. 29? ¿Por qué solo 29? Bueno, no, ya has pasado de la resignación, ya te vas a ir a la euforia. Y los análisis tienen que basarse en condiciones objetivas. Sí, Isidoro. A ver, yo por una parte y rápidamente insisto que mi análisis es que no va a haber ningún pacto explícito.
Claro, implícitos, pues ya los hay, y va a verlos. Perdón, Isidoro, Rajoy ha dicho, vamos a darle... A facilitarle, con abstenerse... Claro. Con abstenerse Ahí ya hay un está, pacto. luego no le hace falta. Ahí ya está, de alguna manera... Pero quiero decir, como antes señalaba, que ese es el pacto que ya existe, ese es el pacto del sistema político, de la perversión bipartidista, etcétera, ¿verdad? Hoy para mí, mañana por ti, y que nadie meta la cuchara en la sopa, que la sopa es nada más que para ti y para mí, y para los pajecillos, como ocurrió en Andalucía con el PA en un momento determinado, y ha ocurrido con Izquierda Unida mucho más recientemente, los pajecillos, los mamporreros, expresión más andaluza, ¿verdad?, que ahí pues están apuntalando. Pero yo sí quisiera volver, me parece muy importante lo que Juan ha dicho, pero no ya en el sentido de, bueno, cuánto uno piensa que se puede sacar o no se puede sacar tal o cual opción, sino que, a ver, el problema es que cuando tocan arrebato a elecciones, yo creo que mucha gente se obnubila demasiado con las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, en Andalucía, el último informe FOESA es clarísimo, pues están en exclusión ya el 25,2% de la población. El riesgo de pobreza o exclusión social, dice el informe FOESA, que no es, digamos, de extrema izquierda precisamente, afecta ya a 4 de cada 10 andaluces. Bueno, estos son datos terribles, evidentemente, y son datos que están expresando y señalando que se mantiene lo que había hace 35 años en Andalucía: dependencia económica, subalternidad política y alienación cultural. Y que la pervivencia de esa situación es la que da estos resultados. Claro, ese hecho diferencial, que no tiene nada que ver con la identidad es otra cosa, pero sí es el hecho diferencial de que tengamos el 34,5% de paro en general con respecto a 10 puntos más que en el Estado, y la gente joven, etcétera, etcétera. Ahora, claro, no sé si habéis notado, yo desde hace aproximadamente un año noto menos fuerza en los movimientos sociales, ¿verdad? Y claro, esto a mí me preocupa fuertemente, porque yo creo en la complementación, ¿verdad?, entre lo electoral, digamos, la ocupación de determinados espacios institucionales y los movimientos sociales. Pero claro, no vayamos a que en esta segunda transición vuelva a ocurrir, o haya el peligro de que ocurra, lo que ya algunos vivimos en la primera, y es que en gran medida se debilitó el movimiento ciudadano, se debilitaron otros movimientos, porque se puso toda la carne en el asador, en aquel momento los partidos de izquierda, en el tema institucional, electoral, los mejores resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no cambió para nada y, sin embargo, pues debilitó, digamos, tremendamente la trama social de los movimientos, etcétera, etcétera. Eso es algo que de esa enseñanza hay que aprender. No, yo no digo que vaya a pasar. Estarás de acuerdo también en que gracias a eso los ayuntamientos democráticos pudieron hacer la tremenda tarea que hicieron. Es decir, yo no tengo tan sobre todo en la continuidad de la especulación inmobiliaria y otras muchas cosas. Una parte seguro, pero esa irrupción de savia nueva, vinculada también a lo social, personas, sí, de políticas, entre el 79 y el 82, yo creo que esos años... En algunos sitios sí, en otros no tanto, porque bueno, es que no olvidemos, triunfó la reforma, quiero decir, no la ruptura pactada, como dijeron el Partido Comunista y otros, sino la reforma política admisible para el gran capital en España, para lo que en aquel momento se llamaban las fuerzas fácticas, etcétera. Y al final, digamos, estos lodos de hoy no son sino el resultado de cómo salió aquello. Digo que, claro, la historia ya sabemos que nunca se repite y afortunadamente no tiene por qué repetirse porque no está escrita, ni hacia el futuro, ni suficientemente analizada hacia el pasado, yo añadiría, pero yo creo que sí debemos de pensar y ocuparnos y preocuparnos de que, digamos, la relación entre la lucha por la presencia en las instituciones, por cuántos diputados o no diputados se sacan, etcétera, etcétera, no deje en un segundo plano, digamos, a lo que son movimientos sociales autónomos, etcétera, etcétera. Ese es un tema este fin de semana complejo, hay marchas pero por la necesario. dignidad. Que este fin de semana están convocadas marchas por la dignidad a Madrid, por ejemplo. Bueno, pero esos no son movimientos sociales. Me parece muy bien que haya mucha gente, pero cuando me doy la palabra le matizo, porque creo que estaba ahí. Te voy a dar la palabra a Marina, luego
quiero que cuentes lo del velódromo, porque había ahí como una discusión, ¿no? Curiosa, ¿eh? Es interesante. Marina. Yo quería puntualizar con el tema de los movimientos sociales. Bueno, después del 15M y todo lo que aquello supuso en cuanto a grandísimas movilizaciones en la calle, cuando un año después o dos esas movilizaciones no estaban ocurriendo de la misma forma y con el mismo número que al principio, mucha gente decía, aquello fue un bluff y se acabó, se ha disuelto. No, estaba evolucionando el movimiento. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto en este país en el que la sociedad y muchos sectores de la sociedad están reaccionando pidiendo cambio porque es necesario, porque las condiciones son tal que ya se ha visto que el modelo que teníamos era insoportable y todas las consecuencias que estaban teniendo. Entonces, se han creado y han crecido y han tenido mucha fuerza y han conseguido muchas cosas, muchos movimientos sociales en torno a ese proceso. Ahora hay gente que está volcando esfuerzos en el tema de las instituciones e indudablemente tiene mucha visibilidad, pero yo no creo que ese tema vaya a quedar en nada, ni creo que dentro de las oscilaciones naturales en el tiempo que tienen estas cosas, pero creo que la determinación por el cambio no... Preguntarte algo porque, y como parte de esta generación, creo que tenéis que haber hecho una reflexión profunda. Una parte importante de los jóvenes se están teniendo que ir fuera del país. Efectivamente. Y por tanto, ese empuje que tendríais, si estuvierais aquí, esa presión, esos gamonales, ¿no?, que de alguna manera podrían estar explotando en toda la geografía nacional por la frustración de haber hecho los deberes y estar viendo el saqueo de España, generaría, ya digo, una tensión que no tiene lugar porque estáis fuera de España. Hay de todo tipo de situaciones. El nombre del colectivo Juventud Sin Futuro lo dice muy claro. A nosotros nos han robado el futuro, nos lo han robado de todas las maneras. Hay gente que se ha tenido que ir, hay gente que está en el paro y no consigue avanzar en nada en su vida. Hay gente que sí consigue sobrevivir a base de trabajo con una precariedad enorme y que no te da para nada, para crear proyectos, para hacer nada que no sea sobrevivir cada mes y ver qué pasa al siguiente. Eso no va a desaparecer, eso no es que de repente hay un momento de indignación, eso es... genera en una generación a la que le ha quitado todo la decisión de recuperar aquello para lo que han hecho los deberes, para lo que se han preparado, para lo que han hecho todo lo que tenían que hacer para conseguir. Eso no va a cambiar. Otra vez, porque eres la única mujer en la mesa, ¿cómo leéis vosotros lo que ha planteado Isidoro de lo que debiéramos aprender de la transición? ¿Está demasiado lejos? ¿Tenéis una lectura de aquellos años? El relato de la transición, porque a veces hay que hablar de la transición y de su relato, ¿no? Entonces, el relato canónico es un relato anestesiante. ¿Qué lectura hacéis vosotros al respecto desde Andalucía? Indudablemente influye y somos conscientes. También hay muchas cosas en las que... Y perdona, porque a la hora de transición estamos hablando de una figura que tiene mucho de fraude, como puede ser Felipe González, ¿no? Es decir, que una persona que prometió todo el sueño y la gente mira para atrás y dice lo que yo me ilusioné en el 82 y qué ha quedado, ¿no?, de todas esas ilusiones. Lo que a nosotros nos queda, dentro de que mucha gente no lo vivió desde luego con memoria consciente, de todo lo que sabemos de la transición, es que aquel fraude no puede volvernos a pasar. O sea, precisamente la figura de Felipe González, una persona que representaba una ideología de un partido con una ilusión y todo, y que ahora es una muestra de las puertas giratorias y de lo que es vivir todo aquello que no defendías, eso es lo que nosotros y nosotras no podemos permitir ahora. Esa es la gran lección que hemos aprendido, es decir, aquello se hizo, las circunstancias de luego ahora son diferentes, pero aquel resultado, aquel fraude, aquellas medidas tintas que luego llevan a que los mismos paguen todo, eso no puede volver. José Luis, ¿quieres plantear algo? Sí, quiero hablar sobre el asunto de la juventud. Yo soy profesor universitario desde hace 30 años y claramente lo observé, pero hace ya 10, 12 años que los relatos de la transición se caen uno por uno. Pero no es de ahora, esto es... pero el dato que quería dar, fijaos qué curioso, Andalucía tiene un número de universitarios superior al de cualquiera de los 16 lendas alemanes, habiendo algunos, como Renania, con 20 millones de habitantes, nosotros somos apenas 9 o 10. Y sin embargo, nosotros tenemos una inversión en I+D, tenemos una inversión en universidades muy presentables y tenemos universidades muy buenas. De las 10 universidades andaluzas hay algunas muy especializadas, la de Almería en agricultura, es decir, tenemos universidades especializadas, pero tenemos universidades generalistas muy potentes en el contexto español y europeo. Y sin embargo,
cuando observa el dato de la inversión en I+D, nosotros estamos por debajo, en la última de las 17 comunidades autónomas, y además por debajo de la media europea, como todas, salvo por este orden: Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña. Navarra y País Vasco ya sabemos por qué, porque tiene. Entonces, y nosotros nos encontramos además una estructura que es un régimen que hace lo siguiente: la inversión en I+D se la damos a Ana Botín. Y, sin embargo, las universidades se las pagamos nosotros. El dato terrible ya es que Alemania invierte, los 16 Länder alemanes, cualquiera de ellos invierte en universidades menos que nosotros. ¿Para qué van a invertir más? Si luego se llevan a nuestros arquitectos, se llevan a nuestros ingenieros, a nuestros médicos a producir valor añadido allí. Ahí era cuando yo al principio hablaba de la cultura y de la educación y cómo se ha desaprovechado esa ingente cantidad de dinero que ha venido de Europa en un momento determinado, y enlazo con lo que estás diciendo de la I+D. En Almería, la Universidad de Almería, que efectivamente está especializada en agricultura, ¿quién se está llevando la I+D? Los holandeses y Cajamar, para desarrollar toda la investigación en la estación experimental de Las Palmerillas, etcétera, etcétera, con la Universidad de Almería. Con lo cual, el valor añadido de Almería, tú fíjate. La investigación en Almería la está dirigiendo Holanda. Sí. No, Holanda no, peor, Banesto. Bueno, el Banco de Santander. Banesto, Cajamar, tú lo has dicho. Es decir, entonces, el problema está en que además estos nos venden la estúpida idea de que en los países ricos les sobra el dinero e invierten en ciencia, en I+D. Pues es justo al revés. Es decir, sabemos que los países son ricos porque invierten en I+D. Es decir, que nosotros estamos en el 1,0% del Producto Interior Bruto andaluz en inversión en I+D. España está en el 1,20 o así, Europa está en el 2%. El objetivo del Tratado de Lisboa es el 3%. Tenemos que ir terminando. Marina, ¿querés decir algo sobre esto? Solo un apunte. Es que a mí me toca muy de cerca porque yo soy científica y conozco toda una generación de gente, yo soy física, que ha estado en eso, y toda la gente que está teniendo que salir fuera porque no tienes otra opción. Es tu vocación o tu vida aquí. Te vas fuera o te quedas y renuncias a todo lo que toda la preparación que tienes, carrera, máster, doctorado, todo lo que sea. Eso es un drama no solo personal, sino colectivo, porque la inversión que se pierde ahí y lo que podría suponer eso en avance para la comunidad, en general para el país, es una... Claro. Brevemente, Isidoro y Juan. Claro, como yo en la universidad de profesor desde que era PNN, llevo ya de años 48, pues sí quiero agregar una cosa, y es que, a ver, una de las propagandas del PSOE es que Andalucía ha servido y está sirviendo como una especie de freno, ¿verdad?, o de dulcificación de los aspectos más crudos, más graves, de los recortes y de los despidos, etcétera, etcétera. Eso es radicalmente falso. El porcentaje de enseñantes que han sido expulsados en Andalucía, el porcentaje solamente está por delante de Andalucía, Murcia. Fuera de Murcia, Andalucía es la comunidad autónoma donde han ido a la calle más enseñantes, me estoy refiriendo no solo a la universidad, sino en su conjunto. Ese dato, con solo ese dato, yo creo que evidentemente se echa por tierra todo el bla 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 y la demagogia populista de que el gobierno del PSOE, y hasta hace muy poco del PSOE-Izquierda Unida, ha servido para parar las agresiones que desde el gobierno de Madrid, en manos del PP, etcétera, etcétera, tenía que sufrir a la gente. Porque allí hemos tenido, y en la universidad, por ejemplo, y los funcionarios en general, esas agresiones, y la Junta de Andalucía ha dado 2 vueltas de tuerca más, ¿verdad? Ha quitado pagas extraordinarias que en otros sitios no se ha quitado, ha bajado los sueldos, etcétera, etcétera. Es decir, que son alumnos aventajadísimos, los del PSOE, con los de Izquierda Unida en el gobierno, que también lo han tragado, por lo menos, son discípulos aventajadísimos del Partido Popular que gobierna el Estado español, porque incluso han hecho más de lo que las directrices del gobierno del Estado español. Juan, querías brevísimamente... Yo quería expresar un sueño que tengo desde hace muchos años en Andalucía, que es cuándo se levantarán las alfombras, ¿no?
Es decir, mientras sigan gobernando los mismos, no nos vamos a enterar de todo lo que hay escondido. Me parece tan sano, me parece tan higiénico, me parece tan profundamente necesario que las alfombras se levanten y que esto cambie, que yo no me resigno a que deje de ser así. Hablaba de las movilizaciones. Las movilizaciones probablemente hayan sido menores desde que hemos tenido conciencia de que a lo mejor con nuestro voto podemos cambiar las cosas. Por eso creo, y que nuestro voto lleve a gestores que puedan levantar la alfombra y empezar de cero con otro tipo de política. Yo no pierdo la esperanza. Quiero haceros dos preguntas, pero muy breves porque estamos ya fuera de tiempo. La primera es, ha habido cierta, salvo Juan, que es el optimismo del Cándido, del doctor Pangloss, ¿no? Bueno, un sueño más bien. El sueño panglossiano del mejor de los mundos posibles, que solamente cuando uno lo desea puede acceder a él. Había una cierta resignación, como que hay una parte de Andalucía como que sigue anclada en una realidad que casi se ha enquistado, se ha oxidado, se ha hecho uno con la gente y cuesta trabajo ir más allá de esa realidad, ¿no? Una parte por lo menos de la sociedad andaluza parece que ya se ha de alguna manera resignado a que le cuesta trabajo pensar en las alternativas. Esta introducción os la hago porque quiero preguntaros brevísimamente, quienes queráis, hacer un comentario de la reaparición de Julio Anguita ayer en un mitin muy peculiar, donde era un mitin de Izquierda Unida, pero parecía que era, perdonad si es un poco exagerado decir esto, parecía que era un mitin de la convergencia, del cambio en Andalucía. Sí. Isidoro, brevísimamente, porque luego quiero haceros otra pregunta para marcharnos. A mí me parece que eso refleja, digamos, la situación desesperada en la que está Izquierda Unida. Porque claro que ahora hayan tenido que sacar a Anguita, que lleva muchos años diciendo, sobre todo a partir del pacto de Izquierda Unida con el PSOE, que estaba totalmente en contra, etcétera, 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 que se monta una plataforma no electoral, pero sí política, que tiene como base cosas totalmente diferentes de las que defendían los dirigentes de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo que está reflejando antes de nada es el miedo de Izquierda Unida a perder muchísimo. Y yo reflexionaría sobre si fue miedo o fue solicitud de Izquierda Unida o fue una aportación por parte de Anguita, porque en realidad no olvidemos que lo que hizo fue decir, votad de Izquierda Unida, pero inmediatamente asociaos con Podemos. Sí. Lo digo textualmente. Claro. Sí. Hoy están vendiendo que Syriza ha ido a apoyarlo a ellos. Pero no es en los medios de Andalucía hoy. Izquierda Unida está profundamente dividida. Y el propio Julio Anguita en una entrevista en el diario.es lo daba nombre y apellido de quienes son los que impiden cualquier tipo de maniobra. Yo creo que la aparición de Julio Anguita es muy curioso porque contradice el principio de que el medio es el mensaje. Está en un mitin de Izquierda Unida y sin embargo estaba dando un mitin de Podemos. Estaba diciendo que había que confluir y decía, los nuestros. Decía, no os confundáis, tenemos que hablar, pero con los nuestros, no con el PSOE. Y eso lo estaba diciendo, eso lo estaba diciendo con el apoyo de Alberto Garzón y de Maillo, pero con la cara que se ve en las imágenes, la cara que algunos tenían. Sí, es un poco extraño, porque ha tenido también unos 3 años ahí para haberle dicho a Izquierda Unida, vais por mal camino. Lo ha dicho, sí, lo ha dicho repetidas veces, yo se lo he leído varias veces. Marina. Solo un comentario que, más allá del tema de Izquierda Unida y su situación interna particular, yo creo que es un símbolo más de que ese inmovilismo que antes mencionabas no es tal. O sea, que indudablemente es un proceso, no depende de un día ni de unas elecciones, depende de mucho más, aunque sea desde luego un momento muy importante y que esa evolución se va a dar por necesidad y por convencimiento. Y os pido igualmente 30 segundos, ¿cómo va a influir en el conjunto de la marcha de España lo que va a ocurrir el domingo en Andalucía? Vamos a ver prefigurado algo del fin de ese régimen y el renacimiento de uno nuevo. Vamos a encontrar claves, se va a frenar el cambio, se va a impulsar. ¿Cómo lo veis? ¿Quién se atreve a empezar? Isidoro. Yo recuerdo que en mayo del 82 lo que sucedió en Andalucía tuvo mucho que ver, fue el aviso de lo que pasaría luego en octubre del 82, ¿no? Con la victoria del PSOE. Siempre, de alguna manera, ha tenido un cierto carácter premonitorio lo que ha sucedido en Andalucía. Lo que pasa es que, bueno, yo
creo que solamente sería, tú lo dices bien, es decir, paso a paso, pero no estaría mal que fuera un aldabonazo. Y yo creo que en la medida en que sea más aldabonazo, probablemente eso pueda repercutir más en el resto del Estado en las elecciones que nos esperan, tanto municipales como generales. Isidro. Bueno, yo creo, no debemos de olvidar que estas elecciones, digamos, son resultado, bueno, por una parte, de que Andalucía es una autonomía de primera división, solamente 4 en el Estado español pueden disolverse en ella el Parlamento y convocar elecciones. El resto, pues te lees con las municipales o con las municipales, no tienen esa opción. Eso Andalucía se lo ganó el 28 de febrero y ahora lo manipula como tantas otras cosas el PSOE. Claro, para el PSOE las elecciones andaluzas, bueno, y para los demás, eran las terceras. Claro, en gran medida, primero las municipales y las de la mayoría de las autonomías, después pues si las de Cataluña también iba a ser en septiembre, incluso las generales antes en noviembre o diciembre, y las de Andalucía no tocaban hasta esta fecha de dentro de un año. Con el muy probable descalabro del PSOE en todas esas elecciones. Luego, después de 3 descalabros, Andalucía, aunque tengan allí su fuerza mayor proporcionalmente con respecto al resto del Estado, pues después de 3 descalabros difícilmente se puede impedir el 4.º descalabro. ¿Qué han hecho? Porque tontos no son. Lo han puesto la primera. Han puesto la primera en el lugar donde proporcionalmente podían salir mejor parados. ¿Por qué? Porque después de la primera, evidentemente eso influye. ¿Cuánto, cómo? Ya veremos, pero eso influye en las demás. Y claro, esa es la explicación del rompimiento del pacto de gobierno, de tal y cual, independientemente de una serie de excusas, porque el PSOE a nivel del Estado va a resistir mucho mejor o menos mal su hecatombe, ¿verdad?, si ahora ganan en Andalucía, aunque pierdan votos, que yo creo que hay que decir, no solamente hablar de los porcentajes, sino del número de votos. Esto me parece muy importante con respecto a las elecciones anteriores. Gracias, Isidoro. Marina. Yo creo que desde luego va a ser un primer paso que va a evidenciar un golpe grande al bipartidismo. Creo que eso no tiene marcha atrás y que aquí se va a poner de manifiesto dentro de la idiosincrasia de la comunidad, pero la aparición de elementos políticos tan fuertes, de una forma tan fuerte, desde luego va a marcar lo que venga a posteriori. Gracias, Jesús. Mi esperanza es que Podemos va a ser, yo creo que va a ser un aldabonazo importante, sobre todo en Andalucía, que es un sitio importante, y mi esperanza es que la oposición que haga Podemos sea capaz de cambiar la política de este país, de cambiar el modo de hacer política. Lo que llevo diciendo toda la tarde, noche, ¿cómo es posible de que no se pueda gobernar sin pactos? Vamos, sin pactos, sin llegar a un acuerdo con otros. Pues vamos a ver si Podemos es capaz de hacer ese trabajo, que es lo que pensamos mucha gente, Gracias, Jesús. Bueno, decir esto al lado de Juan Carlos es raro, pero lo voy a decir, Podemos no sabe perder. La diferencia con Izquierda Unida es que Izquierda Unida no sabe ganar y Podemos no sabe perder, es decir, en el ADN está la victoria. Y esto es un juego de victoria o muerte y tiene repercusiones en España, sobre todo el día 23. Pensad que sea cual sea el resultado en Andalucía, y sobre todo si nos encontramos con un grupo parlamentario muy numeroso o mayoritario, forzamos, si no, salvo que tengamos la mayoría absoluta, forzamos el acuerdo PP-PSOE o forzamos la explicitación. Creo que no es tan tonta Susana como para permitir esto y que lo que va a ocurrir es que el día 23 nosotros vamos a recibir una oferta en el sentido mafioso, una oferta que no podamos rehusar. Intentaremos hilar fino porque en nuestra respuesta está el futuro de Podemos. No el futuro de Podemos Andalucía, el futuro de Podemos España. El futuro de la política española. Intentaremos hilar fino y responder con una contraoferta que no puedan aceptar. Bueno, muchísimas gracias a todos por este intenso debate. Tenemos bien leído a Lorca y su poeta en Nueva York y sabemos que puede haber cabezas de caballo en las alcobas y no las interpretaremos nunca como una amenaza mafiosa, sino como ese surrealismo que nos viene del sur con olor a azahar y también con olor de revuelta. De los tópicos de España, decíamos al comienzo,
el que menos justicia hace seguramente es el de Andalucía, porque quiere insistirle en ese mandato bíblico de resignación que ya no funciona. La Tuerca, como no podía ser de otra manera, ha enfrentado unas elecciones decisivas para el futuro de nuestro país y tenía que ser en La Tuerca porque somos la única tertulia sin miedo y con memoria, y como cada jueves nos despedimos con nuestro Tuerca Sound, con el grupo El Camión de la Basura, metafórico, suena hoy este grupo y su tema El Hipnotizador. Hasta la semana que viene. Cada mediodía a las 3, su vómito verbal armoniza nuestro manjar con su bazofia siempre tan cortés. Salpica en los hogares y después pandemia global de una tontuna descomunal. Ya presente mi interesante, yo quizá el hipnotizador que tienes delante y no lo ves. Durante toda la jornada en marcha el ruido ambiental. Nunca tiene tiempo para nada el señorito horizontal. Todas las noches sobre las 10, vuelve la necedad de una hiena que viene desmaya buscando manduca para sus clichés. Marchitan las mentes y después pasa el huracán de una tontuna ya secular que a nadie deja de pie. Te idiotiza el hipnotizador que tienes delante y no lo ves. Mediante el ruido monocorde mimetizan la opinión. El conejo asoma en la chistera, concentrafóbico. Apaga la tele ya que la cabeza me va a explotar. Apaga la tele ya que la cabeza me va a explotar. Apaga la tele ya que la cabeza me va a explotar. Apaga la tele ya que la cabeza me va a explotar. No sé qué haríamos sin ti. Tú que nos entretienes y nos informas tan bien. No sé qué haríamos sin ti. Es un confort, la vida cómoda del rey. No sé qué haríamos sin ti. Porque con tanto tiempo libre no sabría qué hacer. No sé qué haríamos sin ti. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos y no piensa para nada en lo que le ocurre.